Listo, vamos a empezar la clase, ¿ya? Profe, una duda, ¿va a grabar la clase? Sí, la estoy grabando ya. Ah, ya, ese es. Listo. ¿Ven bien la pantalla ahí? Sí, Sí, Listo. Si tienen dudas, me pueden preguntar. Entonces, hoy vamos a hacer la clase de semiología de cabeza y cuello. Ya. Yo soy Carlos Muñoz, soy otorrinolaringólogo. Trabajo en el Hospital de Arica y en la Clínica San José y les voy a hacer las clases ahora de semiología de cabeza y cuello, después unas clases de síndrome de otorrinolaringología y después una clase de también síntomas y signos otorrinolaringológicos más frecuentes. Y después en cuarto año les voy a hacer las clases de otorrino y en el internado, parte del internado también rota por otorrino conmigo. En el examen de cabeza y cuello, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, profe. sí, Sí. profe. En el examen de cabeza y cuello tenemos múltiples estructuras que evaluamos. Por lo tanto, esta clase va a ser un poquito larga. Voy a ir a hacerla rápido y ustedes, si tienen alguna duda, me paran, ¿ok? ¿Qué estructuras podemos evaluar? Desde el cuero cabelludo, ¿cierto? La forma del cráneo. Hay que evaluar los ojos, las cejas, los párpados, la nariz, la boca, los oídos, las glándulas salivales y el cuello. En todas esas estructuras vamos a encontrar patologías que ustedes deben saber identificar. Entonces, en el cráneo, no tanto en el adulto, pero sí en los más pequeños, cuando pasen por pediatría, se van a dar cuenta ustedes que tienen que calcular el perímetro craneal. Para eso hay unas tablas específicas de acuerdo al tamaño del niño y si es niño o niña. Y de acuerdo a eso, valoramos según el perímetro si el niño tiene una microcefalia, si tiene una cabeza más pequeña o una macrocefalia, una cabeza más grande, ¿cierto? La macrocefalia puede estar presente en niños que tengan hidrocefalia o en acromegalia. Aparte del perímetro del cráneo, deben evaluar también los diámetros, ¿cierto? Este es un diámetro normal o mesocefálico, en que el diámetro anteroposterior es mayor que el transverso. Cuando esto es muy pronunciado, hablamos de dolicocefalia, y cuando el diámetro transverso es mayor que el anteroposterior, hablamos de braquicefalia. Cuando hay como una malformación así del borde, en que es irregular, decimos plagiocefalia. Además del perímetro, entonces, debemos evaluar también la piel. En la piel podemos encontrarnos desde cicatrices, nódulos, quistes y úlceras. Aparte del cuero cabelludo, hay que evaluar también el pelo. En este sentido, ustedes van a evaluar la cantidad de pelo, la distribución que hay, el color, la textura y determinar si hay áreas de pérdida del cabello que se denomina alopecia, ¿cierto? Las alopecias pueden ser como esta localizada, que se denomina alopecia areata, o puede ser difusa, en este caso, por hipotiroidismo en pacientes con anemia o también en algunas alopecias androgenéticas de las mujeres. Luego de evaluar el cuero cabelludo, deben evaluar los ojos. Al evaluar los ojos, recordar que hay que evaluar las cejas, los párpados, las pestañas, la esclera, el iris y la pupila. Vamos a analizar uno por uno de estas estructuras. En la ceja, no solamente deben evaluar la presencia de ella, sino que también la ausencia. Por ejemplo, si un paciente tiene quimioterapia o si hay una pérdida parcial de ella, como en pacientes que tienen sífilis o hipotiroidismo, y también la simetría de una, no en este caso no hay ninguna foto, pero de una ceja contra la otra, que puede estar alterado cuando el paciente tiene, por ejemplo, una parálisis facial periférica. En los párpados deben evaluar la posición, ¿cierto? Si el párpado está vertido hacia afuera, eso se denomina ectropion, y si está invertido hacia adentro de la córnea, ¿cierto? Hacia la esclera, se denomina entropion. Eso es importante porque puede en el futuro generar una úlcera corneal, como vamos a ver en las fotos de más adelante. Luego de evaluar la ceja, ¿cierto? Y la pestaña, evaluamos los párpados. En ellos podemos encontrar la presencia de un epicanto, que es un tercer pliegue sobre el canto interno, el cual está presente en los pacientes que tienen síndrome de Down, en algunos pacientes de origen asiático también. Podemos encontrar
sobre los párpados algunas estructuras como esta, que es una estructura solevantada a nivel del canto interno que se denomina santelasma y está relacionada con trastornos del metabolismo del colesterol. O también podemos encontrarnos con epífora o un lagrimeo constante cuando hay una alteración del drenaje de la lágrima, una alteración o los canalículos o el saco lagrimal, o por ejemplo si también hay un cuerpo extraño, el paciente va a lagrimear más de lo normal. Eso se denomina epífora o lagrimeo constante. Aparte de la forma, debemos evaluar también la motilidad, ¿ok? Se denomina ptosis cuando un párpado está caído y tiene menos movilidad, y cuando está caído sobre un tercio o más de un tercio del tamaño de la pupila, perdón, de la córnea, ¿ok? Estas ptosis pueden ser bilaterales, como en este paciente que tiene miastenia graves, o pueden ser unilaterales. ¿En qué pacientes podemos encontrar una ptosis unilateral? Por ejemplo, en pacientes que tienen parálisis del tercer nervio o el nervio oculomotor, en el síndrome de Bernard Horner, en que hay una lesión del plexo, cervical, en el que además de la ptosis van a encontrar un enoftalmo, una miosis o una pupila más pequeña y una anhidrosis o una falta de sudoración de la frente por compromiso del plexo cervical simpático. Generalmente por tumores o lesiones vasculares a veces también pueden ser. O también puede ser bilateral cuando hay una parálisis facial bilateral, pero es raro. ¿Ok? Además del párpado, debemos evaluar la hendidura palpebral, ver si es normal o está aumentada de tamaño. Si se dan cuenta aquí, ¿cierto? El párpado, como vimos en esta imagen, cubre menos de un tercio de la superficie corneal. Cuando hay una ptosis, cubre más de un tercio de la superficie corneal. Pero en este caso, como ustedes ven, la hendidura está aumentada y no cubre la córnea. Entonces eso es una hendidura palpebral aumentada que está presente, por ejemplo, en la enfermedad de Basse-Daubrey. O también puede estar disminuida, como vimos en la imagen anterior, en este caso que está disminuida, ven, por un Claude Bernard Horner. También podemos encontrar a nivel de la hendidura palpebral una alteración que se llama lagoftalmo, el cual es lagoftalmo, el cual es un cierre incompleto de la hendidura palpebral. El problema de esto es que puede existir un riesgo de generarse una úlcera sobre la córnea por falla de la lubricación. Y está asociado en pacientes que tienen proptosis o lesiones del nervio facial. ¿Qué otras lesiones podemos encontrar en los párpados? Podemos encontrar lesiones inflamatorias a nivel de las pestañas que se denomina blefaritis. Estas pueden ser agudas o crónicas y ustedes van a encontrar un eritema alrededor del borde palpebral, ¿cierto? Con estas placas melicéricas amarillentas asociado a costras. ¿Y en qué enfermedades podemos encontrar esto? En alergias, infecciones agudas o enfermedades dermatológicas como una blefaritis crónica o eczematosa. Alguna otra lesión que podemos encontrar en los párpados son aumentos de volumen a nivel del canto interno, que en este caso que está aquí abscedificado, y son secundarias a inflamaciones de del saco lagrimal, ¿ok? Se denomina daquirocistitis. O también podemos encontrar úlceras a nivel de los párpados, como en este caso, en que la paciente tiene un herpes zóster oftálmico, ¿ok? Típica de herpes, estas ulceritas pequeñitas redondeadas arriba del párpado. Y a veces esto también puede comprometer la córnea y el paciente tener dolor, epífora, enrojecimiento. Otras lesiones frecuentes que van a encontrar en los párpados son los orzuelos y los chalazion. Los orzuelos son una inflamación aguda y pueden ser internos, hacia adentro del párpado, o externos. Cuando son internos, son por una inflamación del folículo piloso. Y cuando son internos, son una inflamación aguda de la glándula sebácea o glándula de Meibomian. Generalmente por una bacteria, el Staphylococcus aureus, y produce dolor, tumefacción y pus. Es una infección aguda del orzuelo. En cambio, el chalazion es una enfermedad crónica granulomatosa de la glándula sebácea. ¿Ok? Van a encontrar entonces con un bulto o un aumento de volumen indoloro a nivel del párpado. En cambio, el chalazion es un aumento de volumen agudo.
Otras lesiones que podemos encontrar en los párpados son edema, ¿cierto? Es un aumento ahí del volumen del párpado superior e inferior. Puede estar relacionado, por ejemplo, a un fenómeno infeccioso, como una celulitis preseptal. Más adelante, cuando pasen por oftalmología y otorrino, a veces las sinusitis se complican y la infección se va a la órbita y se produce esta lesión así, un aumento de volumen preseptal, una celulitis preseptal. Pero también puede estar presente en pacientes, por ejemplo, como este, que es un paciente alérgico, o puede ser un nefrópata que tiene una insuficiencia renal crónica o aguda, o un síndrome nefrótico. O a veces también se puede estar relacionado a pacientes que tienen hipotiroidismo, en que se denomina mixedema. A nivel de los ojos, luego de evaluar los párpados, vamos a evaluar la conjuntiva. La conjuntiva tiene dos partes. Una es la conjuntiva tarsal o palpebral, que es la que está pegada en el párpado, y luego tenemos la conjuntiva vulvar o escleral, que está pegada al ojo, ¿ya? Sin cubrir la córnea, porque la córnea no tiene conjuntiva, ¿ok? Para evaluar la conjuntiva, podemos hacer una tracción del párpado hacia inferior y evertirlo, por ejemplo, si encontramos un cuerpo extraño, o para ver el color de la esclera, como vamos a ver más adelante, que se puede alterar. Y para la parte superior, cuando pasen por oftalmología, les van a enseñar a hacer la eversión del párpado superior, que es toman la pestaña, la traccionan hacia afuera y por detrás le colocan un pequeño cotonito e vierten el párpado superior para poder evaluar la conjuntiva palpebral superior o tarsal. ¿Qué lesiones podemos encontrar en la conjuntiva? Vamos a ver aquí algunas fotos. Podemos encontrar, por ejemplo, como aquí, una hemorragia conjuntival. Podemos encontrar una inyección conjuntival periférica, típico de una conjuntivitis. Podemos encontrar una quemosis o un aumento de volumen, como un edema de la mucosa del ojo, perdón, de la conjuntiva. Podemos encontrarnos con un pterigium, como aquí abajo, que es un crecimiento del tejido conjuntival hacia la córnea, o una pingüécula, que es un aumento de volumen a nivel del canto interno sobre la conjuntiva. Además podemos encontrarnos, como vimos en la foto anterior, un ojo rojo o una inyección conjuntival. Hay que diferenciar las inyecciones centrales, que están alrededor de la córnea, de las periféricas. ¿Ok? Las centrales tienden a ser más profundas, asociadas, por ejemplo, a glaucoma o una iridociclitis, ¿ya? Una inflamación de la uvea, o pueden ser periféricas, que tienden a ser más superficiales y están relacionadas principalmente con conjuntivitis, que pueden ser alérgicas o infecciosas, ¿ya? Y también hacia periférico, como vimos en la foto anterior, la hemorragia subconjuntival, que es por una lesión de un pequeño vaso que generalmente los pacientes hipertensos se rompen y sangra entonces la conjuntiva. Luego de la conjuntiva tenemos la esclera y sobre ella podemos a veces encontrar lesiones. Generalmente, como ustedes saben, la esclera es de color blanco, pero a veces la podemos encontrar amarillenta, como en este caso cuando el paciente tiene ictericia. Luego de evaluar entonces los párpados, la conjuntiva y la esclera, vamos a evaluar entonces el ojo. Hay que recordar que el ojo tiene dos porciones, un segmento anterior, que es como anterior al cristalino, en el que tiene una cámara anterior y una cámara posterior, ahora lo vamos a ver cómo se diferencia, y un segmento posterior. En el segmento posterior encontramos la retina y el nervio óptico, y en el segmento anterior, como les dije, encontramos la córnea. Entre la córnea y el iris tenemos la cámara anterior, luego tenemos el iris, entre el iris y el cristalino la cámara posterior, que es donde se produce el humor del ojo, y luego tenemos el cristalino. Vamos ahora entonces a evaluar la córnea. Para evaluar la córnea, recordar que esta es translúcida y avascular, no tiene vasos sanguíneos, y en ella debemos evaluar el reflejo corneal. El reflejo corneal es un reflejo, cierto, que al tocar la córnea uno produce un cierre automático de los párpados. La vía aferente es el quinto par craneal y la vía eferente es el séptimo par craneal o el nervio facial. Sobre la córnea también podemos a veces encontrar lesiones, como por ejemplo en este caso, a nivel del limbo esclerocorneal, encontramos un anillo senil o gerontoxon, ¿ok? Que es un anillo blanquecino que se da en los pacientes añosos.
O podemos encontrar anillos como este, en que es de un color parduzco, que se denomina anillo de Kaiser-Fleischer y está asociado a enfermedades de trastorno del cobre, como la enfermedad de Wilson. Otras lesiones que podemos encontrarnos en la córnea es una alteración de la forma de la córnea. La córnea debe ser como un cilindro, ¿cierto? Pero en este caso tiene una forma de cono. Eso se denomina queratocono y está asociado a pacientes que tienen altas miopías. Otras lesiones que podemos encontrar en la córnea son las queratitis o inflamaciones de la córnea, que pueden ser superficiales o profundas. ¿Ok? Otras lesiones sobre la córnea pueden ser las úlceras corneales, ¿cierto? Producto de una queratitis que no curó bien, o una quemadura, o una infección, una conjuntivitis, genera a veces sobre la córnea una pérdida del epitelio, ¿cierto? Corneal, que es un epitelio plano, epitelio plano con una sola capa, bueno, estratificado, y que entonces se erosiona ese epitelio, queda el estroma al aire y se produce una úlcera. ¿Ya? También podemos encontrar la presencia de cuerpos extraños o traumatismo, como vamos a ver más adelante. También pueden encontrar cicatrices sobre la córnea. ¿Qué lesiones podemos encontrar traumáticas en el polo anterior? Por ejemplo, podemos encontrar la presencia de sangre, es en la cámara anterior, ¿cierto? Entre el iris y la córnea, eso se denomina ifema, generalmente secundaria a traumatismo. O también podemos encontrar pus en la cámara anterior. Recuerden, entre el iris y la córnea está la cámara anterior, eso se denomina hipopion. Y eso está generalmente en relación a infecciones del iris o iridociclitis o uveitis también se denomina. ¿Ya? Que es la capa media del ojo que después la van a, bueno, en anatomía la estudiamos. Luego de evaluar la cámara anterior, ¿cierto? Evaluamos la córnea, que no haya lesiones, que esté transparente, lúcida o si hay alguna lesión. Evaluamos el iris. ¿Qué es el iris? El iris es un disco muscular contráctil, circular y pigmentado, y en el centro de este encontramos la pupila. Tiene una inervación simpática y parasimpática. Cuando se activa el sistema simpático, se produce una dilatación de la pupila o una midriasis, y cuando se activa el parasimpático, la pupila se contrae, se denomina miosis. Como vimos antes, este iris a veces se puede infectar por enfermedades autoinmunes o infecciones y se denomina iriditis o iridociclitis. Van a encontrar un dolor, inyección conjuntival, deformación del iris y pus en la cámara interior. Y ven este ojo rojo, como vimos antes, más central que periférico, ¿ok? Más hacia el centro del ojo, hacia la córnea. Aparte del iris, debemos evaluar también entonces la pupila. Hay que recordar que la pupila es el orificio o lo que se queda entre medio del iris, ¿cierto? Deben ser simétricas, circulares y concéntricas, y el diámetro varía de 2 a 4 milímetros. Hay que recordar que el diámetro del iris aumenta con la oscuridad y con la visión lejana, y cuando se activa el sistema simpático, ¿cierto? Y disminuye con la luz y con la visión cercana. Esto es importante porque aquí deben evaluar dos reflejos, el reflejo de acomodación, que vamos a ver más adelante, y el reflejo de la luz, o fotomotor. Entonces, los dos reflejos que deben evaluar son el reflejo fotomotor, siempre la luz debe llegar no de frente, sino que de lado hacia el ojo. Uno acerca la linterna, ¿cierto? Y el ojo, el iris, se debe achicar, ¿cierto? O producirse una miasis. Eso es el reflejo fotomotor. La vía eferente es el nervio óptico a través de la retina, y la vía eferente es las fibras parasimpáticas que van a nivel del nervio oculomotor o tercer par. Estos reflejos, hay dos, puede ser directo, es decir, yo aplico la luz sobre el ojo y se va a producir la miosis, o también puede ser consensuado, aplico la luz en el ojo derecho y el ojo izquierdo también se debe producir la miosis, ¿cierto? Y el otro reflejo que deben evaluar es el reflejo de acomodación. Se le pide al paciente que mire un punto lejano y luego que mide un punto cercano a unos 15 o 10 centímetros de él. Ahí se van a producir dos fenómenos. Uno es que los ojos convergen, es decir, se van a ir hacia la línea media y se produce la miosis. ¿Ya? Y está mediado ese reflejo por los nervios oculomotores. Entonces aquí hay una imagen. Recuerden entonces, para el reflejo fotomotor, aplico la luz en
unos 45 grados, no en forma directa. Al aplicar la luz se debe producir la miosis directa o consensuada. Y luego le pido al paciente que mire un punto lejano y que luego mire mi dedo a 10 o 15 centímetros. Ahí debe producirse entonces la convergencia del ojo y la miosis. A veces esos reflejos se ven alterados y hay una patología que se denomina pupila de Argyll-Robertson, que es por una neurosífilis o una sífilis terciaria, en que hay una pérdida del reflejo a la luz, pero con una persistencia del reflejo de acomodación. ¿Ya? Es raro ver neurosífilis ahora, pero cuando examinen las pupilas, si ven que hay una pérdida del reflejo de la luz, pero está conservado el reflejo de acomodación, deben sospechar en una neurosífilis, porque el paciente tiene una pupila de Argyll-Robertson. ¿Qué otras lesiones podemos encontrar? En la pupila podemos encontrarla. Bueno, isocoria se denomina cuando las dos pupilas tienen el mismo tamaño y el mismo diámetro, ¿cierto? Anisocoria es cuando hay un diámetro distinto entre una pupila y otra, ¿ok? De más de 5 milímetros. Midriasis se denomina, como dijimos antes, cuando hay una dilatación del diámetro de la pupila por más de 5 o 6 milímetros. Miosis es cuando hay una contracción de la pupila o la pupila se achica, ¿cierto? Más o menos de 2 a 3 milímetros de diámetro. Y se denomina discoria cuando hay un borde pupilar irregular, como este, en que no es constante, ¿ya? ¿Ok? Es irregular, no es simétrico ni circular. Es una discoria. En este paciente lo que tiene entonces aquí es una anisocoria y una miosis de este ojo y una midriasis de este. Luego de evaluar la pupila, vamos a la siguiente estructura del ojo, que sería el cristalino, ¿cierto? Que es el que permite enfocar la imagen en la retina. Esto se ve alterado con el envejecimiento, se pone más rígido y aparece una enfermedad que se llama presbicia, que es la incapacidad de ver o leer de cerca, ¿ok? Entonces los pacientes, a medida que van envejeciendo, van a ir como alargando la mano porque al ver de cerca no van a poder ver bien, ¿ok? Se llama presbicia. O también se puede opacar, como en este caso de aquí, y a eso, cuando está el cristalino opaco, se denomina catarata. Luego de evaluar entonces el segmento anterior, ¿cierto? Evaluamos la córnea, el iris, las pupilas, el cristalino. Evaluamos el segmento posterior, ahí tenemos el humor vítreo, la retina y el nervio óptico. La retina, recordar entonces, de anatomía y de fisiología, que en la retina entonces se forma la imagen, ¿cierto? Se forma de forma invertida y contralateral, es decir, esta es la retina, ¿cierto? La parte nasal está en verdad viendo la parte temporal del campo visual, la parte temporal está viendo la imagen, ¿cierto? Que se forman en el área central, ¿ok? Se cruza la imagen. Hay que recordar también que en el ojo, ¿cierto? La parte temporal de la imagen se mantiene en ese mismo hemisferio hacia la corteza. Y la parte nasal de la retina se decruza, perdón, en el quiasma óptico y enviando esa información hacia el otro hemisferio. Por lo tanto, la imagen tiene doble representación en los hemisferios. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque después pueden haber lesiones a nivel del nervio óptico, del quiasma óptico o de la retina, como vamos a ver, que se llaman hemianopsias. ¿Ok? Entonces recordar, la parte temporal de la retina se mantiene y la parte nasal es la que se decruza. La parte nasal en verdad está viendo la imagen que se forman en la parte temporal del espacio. Entonces, ¿qué debemos evaluar? Para evaluar la retina, debemos evaluar entonces el campo visual. Eso hay que hacerlo de a un ojo, ¿cierto? Por confrontación. O también en oftalmología, cuando lo vean, lo van a ver con unas máquinas especiales para evaluar los campos visuales. Pero en la práctica diaria, ustedes se ponen frente al paciente, se tapan un ojo, suponiendo que ustedes tienen una visión normal, ¿cierto? En el ojo que van a evaluar. Si vamos a evaluar el ojo derecho del paciente, evaluamos con nuestro ojo izquierdo, nos ponemos de frente y a ver si tengo aquí una imagen. No.
Nos ponemos de frente entonces y vamos acercando nuestros dedos hacia nuestro campo visual. Se supone que si el paciente tiene mi mismo campo visual, va a percibir al mismo momento en que yo veo mis dedos moverse, ver, a ver, ¿han evaluado campo visual? ¿Cómo va a mostrárselo? ¿Me ven? Profe. Sí, Ya. ¿Han evaluado campo visual alguna vez? no. ¿No? Ya, mira, entonces, por ejemplo, vamos a evaluar este ojo, ¿ya? Sería el ojo del enfermo, sería el izquierdo. Mi ojo derecho, el que yo estoy evaluando, ¿cierto? Yo sé que con mi ojo derecho yo veo normal. Entonces me pongo de frente al paciente, cierro mi ojo izquierdo y con mis dos deditos aquí, la imagen no me daba más, pero a ver, ahí. Uno empieza a acercar los dedos ahí. Entonces, cuando uno logra ver los dedos con mi ojo, debiera coincidir en el mismo momento el paciente estar viendo los dedos. Entonces ahí yo puedo confrontar mi campo visual con el de él, ¿ok? Y después evalúo el otro lado, el izquierdo. Voy moviendo los dedos y ahí apareció, por ejemplo, ven que ahí en la imagen de, pongamos que el ojo sea la cámara, ¿cierto? Yo estoy moviendo los dedos y ahí apareció la imagen, ¿cierto? Ese sería el campo visual de ese ojo, el lado nasal del paciente. Y el lado temporal sería mi lado temporal también, pero de mi otro ojo, por ejemplo, ahí apareció. Entonces ahí yo puedo evaluar el campo visual del ojo del paciente. Y hacia arriba lo mismo. Hacia arriba hasta que aparezcan los dedos y hacia abajo voy subiendo lo mismo. Eso tiene determinados ángulos. ¿Ok? ¿Cuáles son los ángulos? Aquí. Hacia nasal, ¿cierto? Vamos a ver el ojo este del paciente o del evaluador, que es lo mismo. Hacia nasal trazamos un eje, ¿cierto? Vertical y desde el centro hay 60 grados hacia nasal, ese es el campo visual normal, 100 grados hacia temporal, 50 grados hacia arriba y 70 grados hacia abajo. ¿Ok? Entonces íbamos a evaluar ojo por ojo el diferente campo visual. Y ese campo visual se puede a veces ver alterado cuando hay una lesión de la vía óptica. Luego vamos a ver la evaluación de la vía óptica, ¿ok? Vamos a saltarnos esta parte. El fondo de ojo también se puede evaluar y eso se evalúa con un instrumento que se llama oftalmoscopio, ¿ok? No les voy a enseñar ahora, pero está en los libros, lo van a ver. Lo que hay que hacer, vamos a ver la imagen aquí de la doctora que está hablando del ojo de este paciente, debiera empezar a más o menos 30 centímetros más alejada y a 30 grados de la cara del paciente. En una habitación oscura, ese oftalmoscopio va a emitir una luz por aquí y esa luz se va a ver reflejada en la retina, como cuando uno se saca una foto, ¿cierto? Se ve como un fondo de rojo. Entonces ustedes identifican el rojo pupilar y se van acercando, acercando, acercando hasta estar en contacto con la retina. Va a llegar un momento en que ustedes van a poder ver el fondo del ojo, ¿ok? Eso hay que practicarlo. ¿Y qué van a encontrar cuando vean ese fondo de ojo? Estas estructuras. Una es la papila óptica, donde salen las venas y las arterias de la retina. Las venas son más gruesas que las retinas, ¿ok? La papila óptica tiene un borde nítido. Generalmente el borde temporal es el más nítido, ¿ok? Y van a encontrar entonces las arterias retinales superiores, las inferiores, van a encontrar la retina, que tiene un color rosado o anaranjado, y a más o menos 2 diámetros de papila óptica, es decir, este es un diámetro, ¿cierto? Uno, dos, más o menos a 2 diámetros, 2 diámetros, perdón, van a encontrarse con la fóvea o la mácula lútea, que es donde está la visión central, ¿ok? ¿Qué lesiones podemos encontrar en la retina? En el fondo de ojo, exacto, en la retina, podemos encontrar una alteración, ¿cierto? Una pérdida del borde y un edema aquí de la papila óptica, eso se llama edema de papila, y está asociado a hipertensión endocranial. Podemos encontrarnos unas arterias mucho más delgaditas en casos de retinopatía hipertensiva, o podemos encontrarnos, como en este caso aquí, exudados, microaneurismas y hemorragias como esa y esa en pacientes que tienen retinopatía diabética. Y cuando pasen por diabetes y por oftalmología van a aprender de mejor forma esto. Aparte de entonces
evaluar, como ya dijimos, la córnea, el cristalino, el fondo de ojo con la retina, y después vamos a ver los campos visuales. Hay que evaluar también el movimiento ocular. Deben recordar anatomía, entonces que tenemos 6 músculos que mueven el ojo: el recto superior, el inferior, el medial y el lateral. ¿Ok? El oblicuo superior o troclear y el oblicuo inferior. ¿Ok? Y esos músculos están inervados por unos nervios. El tercer par o nervio oculomotor inerva el recto superior, el medial, el inferior y el oblicuo inferior. El sexto par o abducente inerva el recto lateral, ¿cierto? Y permite que uno pueda abducir el ojo o separar el ojo desde la nariz hacia afuera. Y el nervio troclear inerva eh, eh, el músculo troclear, ¿cierto? U oblicuo superior. ¿Y qué efecto hace? Hace que uno pueda mirar hacia abajo y hacia el centro, como cuando uno baja las escaleras, ¿cierto? Mira hacia abajo y los ojos como que convergen, ¿cierto? Hace como una rotación interna. Hace el ojo este movimiento, así, hacia abajo, ¿ok? Acuérdense que el nervio troclear es para poder bajar las escaleras. Entonces, ¿qué movimientos podemos encontrar, cierto? Para poder evaluar los movimientos oculares, también hay que ver la simetría ocular, ¿cierto? Para ver si hay algún grado de estrabismo o de cambio de la posición de la mirada. Entonces hay que evaluar siempre la mirada en posición central, pedirle al paciente que mire hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba y abajo. Los ojos se deben mover en forma simétrica y consensuada, ¿cierto? Y también hay que ver y evaluar siempre el reflejo que se genera sobre la pupila, ¿ok? O reflejo de la luz, que debe caer siempre en el mismo punto. Por ejemplo, ven a este niño de aquí, tiene unos ojos que son simétricos porque el reflejo de la luz cae en esta misma área de la pupila y en esta misma área de la pupila. Entonces, cuando le llegue un niño en que ustedes ven que el ojo es un poco raro o tiene un poco de estrabismo, háganle un reflejo de la luz. Le aplican una luz y la luz debe reflejarse simétricamente en ambos. Hay veces en que los niños, como tienen este canto de aquí, que dijimos cómo se llamaba, epicanto, ¿cierto? Si tiene síndrome de Down o es de origen asiático, o a veces incluso cuando los niños tienen un hipertelorismo, cuando los ojos están como muy separados, puede uno pensar que tiene un estrabismo. Entonces, haciendo esta prueba, pueden ver que la luz cae en ambos ojos en la misma área de la córnea, y si se mueven de forma simétrica, pueden descartar el estrabismo. Entonces, como dijimos, hay que evaluar el movimiento de los ojos, y cuando estos movimientos se ven alterados, se denomina entonces estrabismo, en que hay un desbalance entre los músculos oculares. Y los estrabismos pueden ser paralíticos o no paralíticos. Paralítico significa que los músculos no se mueven. Y no paralítico es que los músculos se mueven, pero de forma desbalanceada. Por ejemplo, esta paciente, si se dan cuenta, cuando le pedimos que mire hacia adelante, puede fijar la mirada con el ojo izquierdo o también con el ojo derecho. ¿Ok? Es decir, no hay una parálisis aquí de los músculos, sino que hay un estrabismo no paralítico, que puede ser convergente, es decir, que los ojos se metan hacia adentro, como esta niñita, en que un ojo está centrado y el otro está mirando hacia adentro, a cambiar la posición de la mirada y fijar la vista con el ojo izquierdo. Este se pone en el centro y este converge. Esto sería un estrabismo no paralítico convergente, o puede ser también divergente, en que un ojo está centrado y el otro está mirando hacia afuera. ¿Ok? Es importante recordar que estos pacientes pueden enfocar cada ojo por separado. Y también tenemos estrabismos que son paralíticos, es decir, que el paciente no puede mover el músculo. Por ejemplo, en este caso, una parálisis del tercer par. Si se dan cuenta, aquí el paciente mira aquí, le pido que mire a la derecha, mira a la derecha, le pido que mire a la izquierda, no lo puede hacer, ¿ven? Aquí. Tiene entonces una parálisis del tercer par del ojo derecho. Aquí está la mirada centrada, le miro que mire a la izquierda, el abducente de aquí está bueno, el ojo puede mirar hacia la derecha, pero cuando yo le pido que mire a la izquierda, aquí no lo puede hacer, tiene una parálisis del tercer par. Y aquí este ojo sí puede mirarlo porque tiene todos los músculos buenos. Parálisis del tercer par. O puede ser como dijimos aquí, parálisis del cuarto par, en que el paciente no puede mirar hacia abajo, el ojo queda como mirando para arriba.
Yo le digo, mira hacia abajo como bajando la escalera, o le digo que se mire la punta de la nariz y no puede, porque el músculo está paralizado. Parálisis del cuarto par. O una parálisis del tercer par en que le pido entonces al paciente que mire al centro, mira hacia el centro, le pido que mire a la izquierda, mira aquí a la izquierda, pero no puede abducir el ojo, no lo puede llevar hacia el otro extremo. Parálisis entonces del sexto par aquí izquierdo. Otras lesiones que podemos encontrar en los ojos son los nistagmos. Creo que mañana, cuando hagamos la clase de otorrino, les voy a explicar mejor los nistagmos. Pero el nistagmo es un movimiento repetitivo del ojo. ¿Ok? Tiene una fase lenta y una fase rápida, que después les voy a enseñar bien. La fase rápida es la que define la dirección del nistagmo y está asociado a alteraciones del cerebelo o del sistema vestibular. Cuando está asociado la lesión al sistema vestibular, se acompaña también de vértigo, náuseas y vómitos. Vamos a ver aquí un video de un paciente que tiene nistagmo. Aquí, ¿ven? El ojo, aquí está la mirada centrada. Le pido que mire a la derecha y ven ese pequeño movimiento. Aquí le pido que mire a la izquierda y hace ese pequeño movimiento repetitivo del ojo, ¿ok? Como que el ojo bate. Aquí mira, aquí disminuye un poco porque el nistagmo disminuye en las diferentes posiciones de la mirada. Va a depender. ¿Ya? Pero lo importante es que sepan identificar que hay lesiones que pueden producir un movimiento del ojo repetitivo. Eso se denomina nistagmo. ¿Ok? Lo vamos a volver a mirar de nuevo. ¿Ven? Ahora mira hacia aquí. Ahí el nistagmo aumenta. Aquí después disminuye. Sería un grado 3 de Alexander. Después cuando pasen por otro nivel les voy a explicar bien. O la próxima clase creo que vamos a revisarlo mejor. Aparte de evaluar entonces los movimientos de los ojos, movimientos espontáneos, ¿cierto? Pedirle que mire hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y a la izquierda para ver si tiene parálisis. Miramos que no tenga nistagmo. También debemos evaluar luego la agudeza visual, ¿cierto? Que es la capacidad de mirar. Esa agudeza hay que evaluar la agudeza visual de cerca y de lejos. Se denomina amaurosis cuando hay una ceguera de un ojo sin una lesión aparente. ¿Ya? Es decir, no sabe por qué ese ojo no ve. Generalmente se produce en niños o en niños que no han tenido un estímulo visual, no sé, pues han tenido siempre una alta miopía y al no haber estado estimulado el ojo, ¿cierto? El cerebro, la corteza cerebral, pierde la capacidad, la corteza cerebral visual pierde la capacidad de ver y aunque el ojo esté normal, el paciente no ve. Se denomina entonces amaurosis o se denomina eso mismo ambliopía cuando la visión está reducida. Y luego tenemos los defectos de refracción, que son la miopía, cuando al paciente le cuesta ver para lejos o tiene una visión corta, hipermetropía, cuando al paciente le cuesta ver de cerca, astigmatismo, cuando el paciente ve borroso siempre de lejos o de cerca, o como le dije antes, la presbicie, que es que el paciente le cuesta ver de cerca, o una hipermetropía de lado. Para evaluar la agudeza visual de lejos utilizamos unas tablas, se llaman las tablas de Snellen, que pueden tener letras, como en este caso, o si el niño es pequeño o es una persona analfabeta, se utilizan estas como letras E, en que se le pregunta hacia qué lado están las patitas de la E. ¿Ok? Se debe poner el paciente a 6 metros de la tabla y evaluar cada ojo por separado e irle preguntando qué letras son las que aparecen o hacia dónde están las patitas. Lo normal es que el paciente tenga una visión de 20-20. ¿Qué significa 20-20? Aquí, 20-20. Quiere decir que él ve a 20 pies lo que todas las personas ven a 20 pies. Si el paciente tuviese una visión, por ejemplo, de 20-200, quiere decir que él ve a 20 pies o a 6 metros lo que una persona ve a 200 pies o 60 metros. ¿Ok? Eso para que sepan qué significa eso, 20-20 o 20-50. Para determinar que una persona está con una ceguera legal, son pacientes que tienen visiones de 20-200 o un 20% del campo visual. También podemos evaluar la agudeza visual de cerca con unas tablas, ¿cierto? Por ejemplo, se llama tarjeta de Rosenbaum, en que uno pone una tarjeta más o menos a 30-35 centímetros del paciente y hace la misma prueba. ¿Ok?
en vez de tenerlo a 6 metros. Y también nos va a decir más o menos qué nivel de agudeza visual tiene, si es 20-20, 20-30, 20-50. Como les dije antes, aquí está el dibujito donde se evalúa el campo visual, ¿cierto? Ponemos aquí a la paciente, yo me pongo de frente, me tapo mi ojo y voy moviendo el dedito. Y ahí entonces la paciente me va a avisar cuando lo logra ver, que debería coincidir con mi campo visual. Se debe evaluar la derecha, la izquierda, arriba y abajo. Y, como les dije antes, pueden haber lesiones a diferentes niveles de la vía óptica que pueden ser evaluadas con el campo visual, ¿cierto? Si yo pongo al paciente frente a mí y veo que no ve nada por el ojo izquierdo, entonces la lesión va a estar en el ojo o en el nervio óptico, porque todavía las fibras no se han decruzado. Si yo evalúo cada ojo y veo que lo que perdí fueron los campos temporales, ¿cierto? Y están conservados los campos centrales, lo que tengo entonces es una lesión a nivel del quiasma óptico. Porque acuérdense que aquí la parte nasal de la retina, que es la que evalúa el campo temporal, es la que se decruza. Entonces, si está la lesión aquí, es porque, perdón, si tengo una hemianopsia bitemporal, es porque la lesión es a nivel del quiasma óptico, ¿ya? A nivel de la decruzación de las fibras de la retina que están en la nariz, en la zona nasal, pero que evalúan el campo visual temporal porque se cruza, ¿ya? En cambio, si tengo una hemianopsia homónima, es decir, que tengo perdido un campo, ¿cierto? Evalúo el ojo izquierdo y tengo perdido el campo aquí nasal, evalúo el campo derecho y tengo perdido el campo temporal, entonces tengo una lesión no a nivel del quiasma ni del ojo, sino a nivel de la radiación, donde, o de la radiación, ¿cierto? O de la corteza, donde ya van las dos fibras de este campo, ¿cierto? La fibra nasal, temporal, perdón, de este ojo, por ejemplo, y la nasal de este otro, que me evalúan en este caso el campo visual derecho, ¿cierto? Se decusan y entonces el campo visual derecho lo veo en el hemisferio izquierdo, porque se decusa. Otras lesiones que podemos encontrar en los ojos es que el ojo esté protruido, eso es, o hundido. Cuando está hacia adentro se denomina enoftalmo, por ejemplo, en golpes que tienen los pacientes y el ojo se atrofia, o un exoftalmo en el que el ojo protruye hacia afuera. Por ejemplo, en una enfermedad de base de Graves, o por ejemplo en una celulitis, como le dije yo antes, preceptal, en que se complica, se forma un absceso dentro del ojo, el ojo va a protruir, ¿ya? Entonces, ¿qué signo nos permite identificar si hay o no un exoftalmo? Es el signo de Grafe. Le pido al paciente entonces que mire hacia abajo. Lo normal es que el párpado cubra la córnea. Pero cuando el paciente mira hacia abajo y el párpado se retrae y no cubre la córnea, ¿cierto? Y se logra ver la esclera, entonces es un signo de Grafe positivo y significa que el paciente tiene un exoftalmo. Ya, vamos a resumir un poquito el ojo porque es más complicado. Entonces, recordar en el ojo. Debemos evaluar la agudeza visual, el campo visual por confrontación, las pupilas con los reflejos pupilar de acomodación y fotomotor. Debemos evaluar los movimientos oculares, ¿cierto? Pidiendo al paciente que mire hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y a la izquierda. Evaluamos el segmento anterior, mirando la esclera, la conjuntiva, la córnea, la cámara anterior, el iris y el cristalino. Y evaluamos el segmento posterior utilizando el oftalmoscopio para valorar el humor vítreo y la retina y la papila o el nervio óptico. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Ni una? Todo claro, profe. Ya. Si tienen dudas me van parando. Ahora viene lo que me gusta más a mí, porque como yo soy otorrino, no me gusta tanto el ojo, me gusta más la nariz. Entonces, luego de evaluar, entonces dijimos, hay que evaluar los perímetros, ver el cráneo, el cuero cabelludo, ya evaluamos los ojos, las cejas, los párpados, el polo anterior, la agudeza visual. Ahora tenemos que seguir haciendo el examen físico y examinamos entonces la nariz. Hay que recordar que la nariz tiene varias funciones. Una es la respiración, ¿cierto? A través de ella podemos respirar. Ahí se produce la humidificación, el calentamiento y se filtra el aire que entra hacia los pulmones. Pero también la nariz funciona en el olfato y participa también en la resonancia de la voz, ¿cierto? Todos hemos estado resfriados y nos hemos dado cuenta entonces que la resonancia me cambia porque la nariz se me inflamó, ¿ok? Entonces la nariz también funciona en la
resonancia de la voz. Acuérdense de anatomía, en la nariz tenemos unas estructuras, ¿cierto? Tenemos las narinas o los orificios hacia anterior, hacia posterior tenemos la coana, tenemos el techo de la cavidad nasal que está aquí, hacia lateral unas estructuras que se denominan los cornetes inferior, medio y superior, y los diferentes meatos que desembocan en ella, y hacia posterior tenemos la nasofaringe, donde en los niños está el adenoides y la entrada hacia el oído que se denomina la trompa de Eustaquio. En la parte lateral, como les decía, hacia lateral tenemos entonces los cornetes y los diferentes meatos. En el meato inferior drena el conducto nasolagrimal, en el meato medio los senos etmoidales anteriores y el seno maxilar, y hacia superior el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. Y hacia la mitad de la nariz, ¿cierto? Tenemos el tabique nasal. En esa área hay una área importante. Bueno, hacia el techo está la lámina cribiforme, donde están las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio, y hacia anterior en el tabique tenemos un área hacia aquí, que se denomina área de Kiesselbach, donde se producen los principales sitios de hemorragias nasales o epistasis anteriores. En la nariz debemos evaluar también entonces, así como evaluamos el ojo por fuera, los párpados, en la nariz debemos evaluar la piel, viendo si el paciente tiene algunas lesiones, como por ejemplo esta, en que se denomina rosácea, en que hay un eritema. La rosácea, cuando avanza, se produce como una hipertrofia de la piel, y esto lo denominamos entonces rinofima, o también pueden haber lesiones cancerosas como melanomas, o en este caso carcinomas vasocelulares o espinocelulares, ¿ya? Entonces siempre evaluar la piel de la nariz y también la piel de la oreja, como vamos a ver más adelante, porque hay muchos cánceres de piel, más en el norte, que estamos expuestos a la radiación solar. También hay que valorar la presencia de deformidades de la nariz, por ejemplo, en este caso, una laterorrinea. La nariz debiera ser recta, ¿cierto? Y simétrica, en cambio aquí está lateralizada hacia la derecha, tiene una laterorrinea hacia la derecha, o como en este caso, en que hay una nariz en silla de montar, ¿cierto? Debería aquí haber el dorso óseo y después venir el dorso cartilaginoso, perdón, hacia la punta de la nariz. Pero si se dan cuenta, aquí hay un hundimiento. Eso pasa en pacientes que tienen necrosis del tabique, perforaciones por consumo de cocaína, golpes, o también en algunas enfermedades como policondritis recidivante, o en algunas enfermedades granulomatosas como la granulomatosis de Wegener. ¿Okay? Se denomina nariz en silla de montar. También debemos evaluar en la nariz la presencia de secreción. Lo normal es que la rinorrea o la secreción nasal sea mucosa, ¿cierto? Transparente como agua, pero a veces puede ser mucopurulenta, en caso como por ejemplo de sinusitis o de rinosinusitis. Pero también puede haber salida de líquido a través de la nariz y como agua, pero permanente. Eso se denomina entonces licorrea, cuando es salida de líquido cefalorraquídeo por lesiones a través de la lámina crimiforme, principalmente fístulas o traumatismo, fracturas. Pero también de la nariz puede salir otra secreción u otra cosa que sería sangre. Eso se denomina epístasis, ¿ok? O sangrado nasal. Entonces, rinorrea, salida de líquido. Licorrea, cuando hay líquido cefalorraquídeo. Epístaxis, cuando hay sangre. Luego de evaluar entonces la nariz por fuera, podemos evaluar la nariz por dentro. Y ahí podemos utilizar el otoscopio o un espéculo nasal, que después se los voy a enseñar cuando pasen por otorrino. Entonces, ¿qué debemos evaluar? El tabique. Por ejemplo, aquí encontramos un tabique en que hay un espolón óseo. Este es el cornete inferior, cornete medio. En esta otra imagen podemos encontrar, por ejemplo, aquí una perforación septal. ¿Ven? Debería estar el tabique, como aquí, liso, pero no. Hay un orificio que podemos ver en la otra fosa nasal. Eso se denomina entonces una perforación septal. También podemos encontrar, por ejemplo, infecciones, como en este caso, que hay una secreción ahí mucopurulenta a nivel del meato medio, que si lo vemos en un niño, puede ser un cuerpo extraño, ¿cierto? O también puede ser un tumor. O puede ser simplemente también una sinusitis. O no podemos encontrar como estas lesiones, ¿cierto? Un aumento de volumen a nivel de la mucosa. Esto es un espéculo nasal, aquí, que no se lo muestro completo, pero es como igual que un espéculo vaginal, es como un instrumento de metal en que uno lo abre y permite entonces que la narina se abra de mejor forma. Y aquí entonces en la fosa nasal encontramos este aumento de volumen, este tumor, que por la forma es un pólipo,
pólipo nasal, pero también puede ser un carcinoma. ¿Ok? Luego de evaluar la nariz, tenemos que evaluar entonces la boca. Hay que recordar que la boca también, como nariz, es multifuncional y participa en diferentes, em, eh, ay, en diferentes cosas. Participa, por ejemplo, en la deglución, ¿cierto? Participa en la digestión, porque a nivel de la boca se produce, de la glándula salivales se produce la amilasa, por lo tanto la digestión comienza en la boca. También participa en el lenguaje, ¿ya? Los labios, los dientes, la lengua, el paladar, junto con la laringe, producen el lenguaje, ¿cierto? Las diferentes palabras se forman en diferentes lugares. La R, por ejemplo, se produce porque la lengua sube hacia el paladar, entonces yo digo ratón. La R se produce aquí. Pero si yo digo, por ejemplo, que, estoy utilizando el velo del paladar para hablar. ¿Ok? Entonces, o si digo P, la P es una letra labial, porque se usan los labios. ¿Ok? Entonces la boca también participa en el lenguaje, también participa en el gusto, a través de la papila gustativa, y también en la respiración, ¿cierto? Si yo me tapo la nariz, puedo seguir respirando por la boca. En la boca entonces debemos analizar los labios, los dientes, el vestíbulo, que es la zona que está entre los dientes y la mucosa de la mejilla. Debemos evaluar la lengua, el paladar duro, que son los dos tercios anteriores, y el paladar blando, que es el tercio posterior o la úvula, las amígdalas, las glándulas salivales y la orofaringe. Aquí no le dimos este dibujo, pero la faringe empieza aquí, en el techo de la base en el techo de la fosa nasal. Cuando la faringe está a nivel de nariz, la denominamos nasofaringe. La faringe que está a nivel de la boca, orofaringe, o bucofaringe, como dice aquí el dibujo, pero orofaringe le decimos. Y cuando está a nivel de la laringe, le denominamos hipofaringe. Entonces, vamos a ver primero los labios. En los labios hay que evaluar, entonces, la simetría, valorar si hay desviaciones de la comisura facial. Por ejemplo, en esta paciente que tiene la parálisis facial. Las parálisis faciales pueden ser periféricas o centrales. Cuando son periféricas, la lesión compromete toda la hemicara, ¿ya? Como en esta paciente, en que hay una lesión a nivel de la ceja, del párpado, ¿ven? Se produce ahí como un pequeño lago oftalmo, que el ojo no se cierra completamente, como se lo mostré antes, la hendidura palpebral, y la comisura está desviada. Entonces este paciente tiene una parálisis facial periférica. Pero cuando la parálisis facial es central, a nivel del tronco, la frente está conservada, porque a nivel del tronco todavía no se decruzan las fibras. ¿Ok? Entonces, cuando las parálisis son centrales, la motilidad de la frente está conservada. Entonces, tiene una parálisis de los labios, pero no de la musculatura de la ceja. ¿Ok? Esas son la diferencia de una parálisis central de una periférica. Además de entonces de la asimetría, hay que valorar la coloración, ¿cierto? Los labios pueden estar pálidos por anemia, pueden estar cianóticos por una hipoxemia, pueden tener placas negruzcas como en esta paciente que tiene un síndrome de Peutz-Jeghers, ¿ok? También los labios pueden estar edematosos, por ejemplo, en este caso, secundario a una anafilaxia, ¿cierto? A una alergia, pero también pueden haber lesiones como, por ejemplo, en este caso, tumorales, un carcinoma escamoso, o en este caso, por ejemplo, un chancro sifilítico, o también pueden haber vesículas, ¿ya? Típico del herpes simplex 1, que es lo más frecuente, el que afecta a la boca, pero también se ha visto pacientes con herpes simplex 2, que son los genitales en la boca, porque tienen sexo oral. Otras lesiones que podemos encontrar son a nivel de los labios, las queilitis angulares o estomatitis o boqueras, que son producidas generalmente por una infección por Candida albicans o por deficiencia de vitaminas. También podemos encontrarnos como en este paciente telangiectasias, ¿cierto? Que son dilataciones de los vasos sanguíneos, en la enfermedad de Rendu-Osler, o una boca más pequeña, más chiquitita, que se denomina microstomía, en los pacientes que tienen esclerodermia. Otras lesiones que podemos encontrar en el vestíbulo, por ejemplo, son estas placas blanquecinas con un halo alrededor enrojecido que se denominan manchas de Koplik, que son características del sarampión. O podemos encontrarnos con una mucosa seca,
en pacientes que tienen síndrome de Sjögren. Otras lesiones que podemos encontrar en el vestíbulo o en la mucosa bucal son estas placas blanquecinas que si uno las mueve y las desprende, queda un fondo eritematoso. Eso es típico de candidiasis, ¿ok? Que se produce en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con cáncer, de diabetes, VIH, que están en quimioterapia, en pacientes con uso de corticoides prolongado, en pacientes que son asmáticos que usan corticoides orales, inhaladores, ¿cierto? También se puede producir estas candidiasis, ¿ya? O pueden haber úlceras. O también pueden haber, como aquí, placas, tanto en la lengua, como en la encía o como en la mucosa. Cuando las placas son blanquecinas, les denominamos leucoplaquias. Cuando son negruzcas, melanoplaquias. Y cuando son eritematosas, eritroplaquia. Aparte de evaluar la mucosa, ¿cierto? Por si está seca, si tiene alguna lesión, debemos evaluar los dientes. Recordar que los adultos tienen 32 dientes y los niños 20. Aparte de los dientes, debemos evaluar el número de piezas, si tiene o no dientes, si usa prótesis, si hay presencia de caries. Debemos evaluar la mordida o la oclusión. Una mordida normal es una mordida clase 1 en que los dientes o contactan el incisivo superior con el inferior, contactan justo, o está levemente hacia atrás. O una clase 2 en que la mandíbula, como se dan cuenta aquí, está muy retraída. O una clase 3 en que la mandíbula inferior está hacia afuera, como papiche. O también debemos evaluar la articulación temporomandibular tocando frente al trago, frente al oído. Tocamos y pedimos que el paciente abra y cierre la boca, evaluando si hay algún crujido o si hay dolor, típico de entonces alteraciones de la articulación temporomandibular. Aparte entonces de los dientes, evaluamos las encías, vemos el color, el aspecto, evaluamos si hay gingivitis, como en este caso aguda, en que hay un enrojecimiento alrededor de el borde de la encía en su contacto con el diente, o como en este caso, en que hay una retracción de la encía y acúmulo ahí de sarro, ¿ya? Eso es una gingivitis crónica o periodontitis. O en algunos pacientes hay una hiperplasia gingival, como en este caso de aquí, ¿ven? A nivel de la encía hay una hiperplasia que puede presentarse en el embarazo, pacientes con leucemia que usan fenitoína, o como en este caso aquí, que hay un aumento de volumen puntual que se denomina épulis, ¿ya? Y que generalmente es un tumor granulomatoso, inflamatorio. También pueden haber, como en este caso, unos bordes negruzcos que se denomina ribete de Burton, y que está en algunos pacientes que pueden tener intoxicación por plomo. Luego de evaluar entonces los dientes, la encía, la mucosa y los labios, evaluamos la lengua. La lengua hay que recordar que tiene varias partes. Una es la base de la lengua, que está hacia atrás, donde están las glándulas, las amígdalas linguales, y también aquí están los papilas gustativas. Luego tenemos el dorso de la lengua, la parte lateral. Si le pedimos que levante la lengua hacia arriba, tenemos la parte inferior. Hay que recordar que la lengua siempre hay que palparla, tocarla, porque el paciente puede tener algún tumor submucoso que no se puede ver por encima, pero que sí, al palparlo uno note una induración. ¿Qué lesiones podemos encontrar en la boca? En la lengua principalmente. Por ejemplo, podemos encontrar las lenguas fisuradas o escrotales en que se ven lenguas que tienen estas fisuras profundas, ¿ok? Podemos encontrar lenguas geográficas como esta, en que hay áreas de depapilación. Ven, aquí está normal, pero aquí está depapilado, le faltan las papilas. Eso se denomina lengua geográfica. O podemos encontrar lenguas eritematosas, enrojecidas, sin papilas, que al paciente le duele, que se denomina glositis, ¿ya? Que puede estar en hipovitaminosis B o también en pacientes con cándida. También no podemos encontrar lenguas que tienen un aumento, ¿cierto? Como de esta superficie de la lengua, ¿cierto? Como una saburra, en que hay como no es como secreción, sino que es como piel que se va quedando ahí en la lengua, ¿ok? Se produce una alteración, como dice ahí, de la descamación, en algunos pacientes que tienen mala higiene oral, que no se cepillan bien la boca o no se cepillan la lengua, en pacientes que están deshidratados,
que tienen fiebre o en algunos pacientes con reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Entonces, lengua saburral, en que está lleno de esta secreción así como blanquecina, como una pasta. O también podemos encontrar estas lenguas que se denominan lengua negra o lengua vellosa, en que hay una hipertrofia de las papilas gustativas por uso de antibióticos prolongado, mala higiene bucal, igual que los pacientes anteriores, y también se ve mucho en los fumadores. ¿Ya? Lengua negra o lengua vellosa. También la lengua puede ser más grande de lo normal, se denomina macroglosia en pacientes con síndrome de Down, hipotiroidismo o acromegalia o amiloidosis. También en la lengua podemos encontrarnos lesiones tumorales, tumores tanto benignos como malignos. Por ejemplo, aquí un angioma, que es un tumor vascular, aquí una placa blanquecina, ¿cierto? Leucoplaquia, como habíamos dicho que se llamaban, típico de el líquen plano, o ya lesiones malignas, como en este caso, ven, una úlcera ahí crónica, si uno la toca, eso va a estar indurado y duele, típico de cáncer escamoso de lengua. Pero también la lengua se puede alterar en su motilidad, ¿cierto? La lengua está inervada por el nervio hipogloso o el 12 par craneal. Entonces, cuando hay una parálisis del hipogloso, la lengua se produce una alteración de la motilidad. Entonces, al pedir al paciente que saque la lengua hacia afuera, la lengua que está paralizada, en este caso la izquierda o hemiatrófica, que no se mueve, ¿ven? Está como atrofiada, se va a producir entonces una desviación de la lengua hacia el lado de la lesión. ¿Ok? Para que lo recuerden. En las parálisis del hipogloso, la lengua protruye o apunta, sale hacia el lado de la lesión. En este caso sería una parálisis del nervio hipogloso izquierdo. Luego de valorar entonces la lengua, el dorso, la base, las partes laterales, la motilidad. ¿Sí? Disculpe, ¿Alguien ¿la me- lengua sale hacia el lado de la lesión de la Sí, lengua o al lado de la lesión cerebral? es de la lengua, pues, el nervio hipogloso. O sea, en ese caso sería el hipogloso izquierdo. No, que yo me Es, imaginaba que podía ser el lado del cerebro, por ejemplo, desde el izquierdo al derecho, pero no recuerdo bien esa parte. sí, la lengua siempre se va a salir hacia el lado de la lesión. Mira, ve este paciente. El paciente se le pide que saque la lengua, ¿cierto? Este lado, la lengua derecha, apunta hacia qué lado? Hacia la izquierda, ¿cierto? Sí, ¿Ves? hacia la izquierda. Eso. Entonces la Sí, lesión en este lado sería del hipogloso derecho. ¿Ya? La lengua siempre apunta hacia la lesión. En el paladar, la úvula apunta hacia el lado sano. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero la lengua, acordarse, la lesión apunta o la lengua protruye hacia el lado, porque imagina que este lado tiene más fuerza que esto. Entonces, cuando esta lengua salga hacia afuera, esto va a salir con fuerza. Entonces va a empujar hacia la lengua floja que está hacia el lado contrario, entonces se va a ir hacia el lado de la lesión. ¿Ya? Luego después valoramos el piso de la lengua. Ahí podemos encontrar qué lesiones, por ejemplo, este aumento de volumen que se denomina ránula o mucocele, que también son sinónimos, que son lesiones a nivel de las glándulas salivales que se obstruyen y se empieza a acumular saliva dentro de la glándula sublingual, en este caso, y se produce este aumento de volumen que se denomina ránula. Pero también pueden haber lesiones como cánceres o chancros. También hay que hablar del paladar, ¿cierto? A nivel del paladar tenemos, como por ejemplo en este caso, un paladar ojival. Podemos encontrar lesiones levantadas, induradas, que se denominan torus palatinos. Pero también podemos encontrarnos cánceres, como por ejemplo en este caso, en que hay aquí un sarcoma de Kaposi, que es un tumor de vaso sanguíneo, ¿cierto? Ah, aquí lo dice, ¿ves? El paladar, aquí. Cuando uno ve el paladar, también puede pedirle que ver la motilidad del paladar. Entonces uno le dice al paciente ahí que diga A, A. Entonces al decir A, se va a producir una retracción del paladar, ¿ya? Esa retracción está dada por el glosofaringio y por el vago, ¿ok? El 9 y el 10. Cuando hay una parálisis del, por ejemplo, del glosofaringio izquierdo, la úvula se va a ir hacia el lado derecho, porque la que está tensando en ese caso sería el lado derecho, ¿cierto? El lado derecho tensa el velo del paladar y lo va a levantar. Entonces la úvula se va a ir hacia el lado sano. ¿Ok? Entonces las lesiones del paladar
las parálisis, la úvula apunta hacia el lado sano y en la lengua hacia el lado enfermo. Aparte de valorar el paladar, ¿cierto? La parte blanda y la parte dura, evaluamos después la orofaringe y ahí valoramos principalmente las amígdalas, valoramos los pilares anteriores y posteriores, que aquí en este caso no se ve, y el tamaño amigdalino. Ya más adelante les voy a enseñar cómo se calculan los tamaños amigdalinos, pero van de 1 a 4. ¿Ok? Recuerden que para examinar la boca no deben introducir mucho el bajalengua, porque si no van a desencadenar el reflejo nauseoso. ¿Ya? Entonces, solo utilizar el bajalengua en los 2 tercios anteriores de la lengua, no en el tercio posterior. No metan el palo hacia adentro, porque si no el paciente le va a dar una náusea, una arcada. Y nunca le pidan que protruya la lengua, porque si ustedes le piden que protruya la lengua, la base de la lengua se va a levantar, entonces van a ver menos. Siempre con la lengua metida hacia adentro, el bajalengua 2 tercios anteriores y le dicen A. Y ahí evalúan entonces la úvula, los pilares y las amígdalas. ¿Qué pueden encontrar en las amígdalas? Principalmente amigdalitis, ¿cierto? Las amigdalitis pueden ser bacterianas o virales, vamos a ver ahí algunos ejemplos, o también pueden haber complicaciones de las amigdalitis que se denominan abscesos. En este caso, por ejemplo, vamos a ver aquí una amigdalitis aguda, ¿cierto? Esta amígdala está eritematosa, hipertrófica, aumentada de tamaño y con presencia de placas blanquecinas, ¿cierto? Eso es pus, amigdalitis aguda. O puede, como en este caso, tener estas placas negruzco grisáceas, blanquecinas, ¿cierto? Que se denomina entonces difteria. O puede tener, como en este caso, una sola amígdala necrótica con esta placa la blanquecina, eso se denomina angina de Plovincent, que es por una bacteria que se llama asociación fusoespirilar. O puede tener, como en este caso de aquí, los pilares amigdalinos enrojecidos, las amígdalas rojas, la pared posterior de la faringe enrojecida y estas placas blanquecinas. El paciente le duele un poquito el abdomen, el hipocondrio derecho, el izquierdo, ha tenido fiebre durante 3 semanas, le pusieron antibiótico creyendo que era una infección bacteriana y entonces a los 2 o 3 días le dio un rash. Entonces, no es una amigdalitis bacteriana, entonces es una amigdalitis viral y se denomina entonces mononucleosis infecciosa. Siempre se confunde la mononucleosis con la amigdalitis. ¿Ya? Pero las mononucleosis tienen más síntomas generales. Tienen fiebre, dolor abdominal y como siempre usan antibiótico, le ponen antibiótico y después pueden hacer un rash secundario por el uso de la amoxicilina. También debemos evaluar las glándulas salivales. Hay que recordar que entonces en la cara tenemos 3 pares de glándulas salivales, tenemos las glándulas, tenemos más glándulas salivales, tenemos las mayores y las menores. Las mayores son las parótidas, ¿cierto? Que están ubicadas a nivel del ángulo mandibular y que drenan a la cavidad oral a través del conducto de Stenón, el que está ubicado sobre el segundo molar superior. Entonces ustedes buscan aquí incisivo, segundo incisivo, primer molar, premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar al frente, conducto de Stenón. O tenemos también las glándulas sublinguales que están aquí, que no se ven, pero que drenan directamente sobre la cavidad oral, o la glándula submaxilar que está debajo de la lengua, tocándosela por el cuello. Y esa drena a través del conducto de Barton en un orificio ubicado al lado del frenillo lingual. ¿Ok? Entonces, el conducto de Barton, conducto de Stenón. ¿Qué lesiones podemos encontrar en las glándulas? Por ejemplo, una hipertrofia. Son glándulas ven más grandes de lo normales, en pacientes que tienen alcoholismo crónico o en algunos síndromes raros como el mículis, en que el paciente tiene fiebre y uveitis. Entonces, en el ojo, ustedes verían un ojo, como ya vimos recién, una uveitis o una iridociclitis, el ojo va a estar rojo con una inyección conjuntival, va a tener fotofobia, va a tener hipopión y además tiene las parótidas grandes, le da fiebre, entonces tiene síndrome de mículis. Pero también las parótidas se pueden inflamar de forma unilateral, eso se denomina entonces parotiditis, si es la parótida, aquí arriba, o submaxilitis, si es la submaxilar. ¿Ya? Pueden ser virales o bacterianas. Las virales tienden a ser simétricas, es decir, por los 2
las dos parótidas o las dos submaxilares, o pueden ser unilaterales cuando son bacterianas, secundarias también a veces a un cálculo. Como decía aquí. Puede haber un cálculo en las glándulas, entonces se produce un aumento de volumen unilateral, doloroso, y que aumenta con la comida. Pero también pueden haber aumentos de volúmenes permanentes, de lento crecimiento, a veces dolorosos, y esos entonces serían tumores de las glándulas parótidas en este caso, que pueden ser benignos o malignos. Después de evaluar la boca, tenemos que evaluar entonces los oídos. Hay que recordar que el oído, así como la boca tiene múltiples funciones, el oído también. El oído cumple dos funciones. Una es oír y la otra es equilibrarnos. ¿Ok? El oído tiene tres partes. El oído externo, que está compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo. El oído medio, que es la caja timpánica, la mastoides y la trompa de Eustaquio. Y el oído interno, que es la cóclea y los canales semicirculares y el nervio vestibular y el nervio coclear, que juntos forman el octavo par o nervio vestíbulo coclear. Un poco de fisiología. El sonido es una onda. Esta onda, entonces, al llegar a la membrana timpánica, choca contra ella y se produce entonces una movilización del martillo, el yunque y el estribo. Esto entonces a nivel de la ventana oval, este movimiento del estribo, hace que el líquido perilinfático que está alrededor de la cóclea, ¿cierto?, se mueva, y este movimiento de este líquido hace que a nivel de la membrana basilar, que está en el conducto endolinfático o conducto coclear, se mueva y se produzca una deflexión de las estereocilios, y las células entonces ciliadas internas y externas generen una descarga eléctrica y estimulen el nervio que está aquí, el nervio coclear, entonces, pum, dando un estímulo sonoro. Cuando pasemos por otorrino vamos a verlo mejor, la fisiología de la audición, que es muy bonita. Y también entonces la parte vestibular, recordarla, que el órgano del equilibrio está aquí, el sáculo y el utrículo, y estos nerviecitos están en contacto también con las crestas ampulares, y esto da información de la aceleración lineal y vertical y de los movimientos cefálicos. Y todo eso entonces en conjunto viaja y le dice al paciente cómo estamos ubicados en el espacio o nos da el equilibrio. Eso también tiene conexiones con diferentes lugares. Tienen conexiones a través del cerebelo, de la corteza cerebral, de los ojos y también a nivel de las astas posteriores de la columna espinal. ¿Ok? Entonces el órgano vestibular se conecta con el cerebelo, los ojos, la corteza y el tronco a nivel de diferentes vías. ¿Qué debemos evaluar en el oído al examinarlo? Ver la anatomía externa, ¿cierto? El pabellón auricular, el trago, el antitrago, la concha, el conducto auditivo, pero también debemos evaluar la implantación, a ver si esta oreja está implantada de forma correcta o no. Para ver si está bien implantada, trazamos una línea entre el canto interno y el occipucio, y la oreja debe estar implantada sobre esa línea o en el borde. Si la oreja está implantada por debajo, entonces decimos que hay una implantación baja, y eso está asociado a algunos síndromes, por ejemplo, en este caso, un síndrome de Pierre-Robin, en que tiene una implantación baja, una pera chiquitita, una carita como de pájaro. También en la pabellón auricular, todo esto tiene un nombre. Esto se llama hélix, esto se llama antihélix, esto se llama trago, antitrago, lóbulo, y esto es la concha, ¿ok? La fosita navicular. Debemos evaluar entonces el pabellón auricular por fuera, si la presencia de algún tumor, como les dije antes, alguna úlcera, carcinoma espinocelulares, vasocelulares, melanoma, pero también debemos valorar la coloración, ¿ya? En este caso, si se dan cuenta, este pabellón auricular está eritematoso y solo compromete, si ustedes se dan cuenta aquí, la parte cartilaginosa del pabellón, entonces tiene una pericondritis, porque no compromete el lóbulo. Si comprometiera el lóbulo, sería una erisipela o una celulitis, ¿ok? Entonces pueden estar eritematosas, pueden estar azuladas, cianóticas, negruzcas. Como les dije antes, también pueden haber lesiones, como por ejemplo aquí, ¿ven? Una úlcera a nivel del hélix, ¿ya? Un cáncer. O también pueden haber tumores o depósitos de ácido úrico, como ven aquí, que se denominan tofos.
También podemos encontrar, por ejemplo, la presencia del tubérculo de Darwin, que es esta estructura chiquitita aquí, que es una reminiscencia de cuando nosotros proveníamos del mono, ¿cierto? Aquí está la oreja del mono, tiene un tubérculo de Darwin prominente, y el de nosotros chiquitito. Se supone que eso es para mejorar la ubicación del sonido, ¿ok? También los monos y los animales pueden modificar el pabellón auricular, la posición, para determinar el origen del sonido, pero nosotros ya hemos perdido esa capacidad. Algunas personas sí pueden mover los pabellones auriculares porque tienen unos vestigios de músculos ahí, pero generalmente ya no lo podemos mover, ¿ya? O, como le dije antes, ven este paciente en que tiene toda la oreja eritematosa con estas placas, tiene una erisipela o una celulitis. También a nivel de pabellón auricular podemos encontrar estos aumentos de volúmenes, secundarios a un traumatismo. Si uno lo toca es blandito, entonces tiene un hematoma u otohematoma. Si ese hematoma no mejora, a la larga va a producir una retracción y una atrofia del cartílago y se va a producir este fenómeno que se denomina oreja en coliflor. A los que les guste la lucha libre se van a dar cuenta que los McGregor y todo eso, lo que hacen lucha libre o MMA, siempre tienen aquí el pabellón auricular así, ¿cierto? De esta forma, retraído, pabellón, oreja en coliflor, porque siempre tienen traumatismos permanentes y sangrados permanentes, ¿ya? Puede haber también dolor al traccionar o al tocar el trago, típico de la otitis externa, o puede haber dolor en la zona posterior, a nivel de la mastoide, típico también de las otitis medias agudas que se complican con una mastoiditis. Para evaluar, luego de evaluar el oído por fuera, debemos evaluarlo por dentro a nivel del conducto auditivo y para eso utilizamos entonces un instrumento que se llama otoscopio. Está provisto de una fuente de luz y una lupa y diferentes conos que permiten visualizar el oído interno. Hay que escoger el cono que mejor entre y que menos daño le haga al paciente, que no le duela. ¿Ok? Traccionamos un poquito la oreja hacia atrás y hacia arriba y hacia afuera. De esa forma, alineamos el conducto auditivo y ahí introducimos entonces el otoscopio. Lo que vamos a encontrarnos es con esta imagen, ¿cierto? Que es el conducto auditivo, que está aquí, y unas estructuras anatómicas que siempre se mantienen. Uno es el triángulo luminoso, que es el reflejo de la luz sobre la membrana timpánica, el mango de martillo, que está aquí, la apófisis corta del martillo. Esta porción de membrana, que está por debajo, la denominamos pars tensa, y la que está por encima del mango del martillo y de la apófisis corta la denominamos pars flácida. Por transparencia, pero no es necesario que ustedes lo vean, pero por transparencia se logra ver aquí el yunque, y aquí, si uno tiene un ojo así como este, puede ser aquí la ventana redonda, ¿ya? Y aquí esta patita de aquí, el estribo, pero generalmente eso no se logra ver. Se logra ver visiblemente la membrana timpánica, la parte tensa, la parte flácida, el mango de martillo, el umbo y el triángulo luminoso. También podemos encontrar con lesiones a nivel del conducto auditivo externo. Por ejemplo, la presencia de un cuerpo extraño, como aquí, una perlita, tapones de cera, o lesiones a nivel del conducto auditivo, por ejemplo, en este caso, unos osteomas del conducto auditivo, que son crecimientos del hueso, principalmente en personas que hacen deportes acuáticos. ¿Ya? El agua fría del mar o de la piscina penetra en el conducto y hace que una pequeña reacción del periósteo y se deposita entonces hueso y se forma esta estructura que se denomina osteoma. Pero también podemos encontrarnos lesiones a nivel de la membrana timpánica, ¿cierto? Como ya vimos, esta es una membrana timpánica normal. En cambio aquí, por ejemplo en esta, vemos una placa blanquecina. Eso no es un hongo, se denomina meningoesclerosis. Pueden haber retracciones de la membrana timpánica, como se dan cuenta aquí. La membrana está como retraída, pegada. Aquí podemos ver la primera vuelta de la cóclea o promontorio, la ventana redonda, aquí el estribo, el yunque y el martillo. O puede estar llena de líquido, se denomina otitis media serosa, puede tener una perforación, otitis media crónica simple, puede tener un aumento de volumen, un abombamiento y secreción purulenta, típico de una otitis media aguda, o puede tener una otitis crónica en que se produce una retracción de la pars flácida y se acumula piel, eso se denomina colesteatoma. ¿Ok? También debemos recordar, como dijimos, que así como evaluamos la agudeza visual, en los oídos debemos evaluar la agudeza auditiva. Esta evaluación puede ser con... ¿Sí?
¿Se pueden encontrar hongos en el canal auditivo? Claro, pues eso se llama otomicosis, ¿cierto? No puse esa foto, pero en el oído podemos encontrar dos tipos de hongos. O cándidas, en que vamos a encontrar una secreción blanquecina, grumosa, así como quesillo cortado, ¿ok? Eso es por cándida. O podemos encontrar hifas negruzcas, típico de eso cuando ustedes dejan la comida en el refrigerador y se producen como un hongo negro encima. Eso se llama, entonces, ay, se me olvidó cómo se llama el hongo. La cándida y el aspergillus niger, ¿ok? Entonces podemos encontrar así hifas, aquí, negruzcas, eso se denomina aspergillus niger. Entonces el tratamiento es, ahí lo vamos a ver después en otorrino, hay que aspirarlos y ponerle un antifúngico, clotrimazol o mícolis. ¿Ya? ¿Alguna otra Profe. duda? ¿Pregunta? ¿Duda o pregunta? No, gracias, profe. Ahí está, ahí quedamos bien. Ya. Entonces, aparte de evaluar la forma, también es importante evaluar la función del oído, ¿cierto? Esto lo podemos hacer de manera no instrumental o instrumental. No instrumental, por ejemplo, fácil, pues siempre estamos hablando con el paciente y no escucha, entonces ya evaluamos que por lo menos oye, ¿cierto? Pero también se puede hacer acercando nuestros dedos frente al pabellón auricular y haciéndolo sonar. Esa es una forma no instrumental, o antiguamente, pero ya no, acercando un reloj de cuerda, ¿cierto? Entonces el paciente siente el tic-tac, tic-tac. Esa es una forma no instrumental. O una forma instrumental, con unos instrumentos que se denominan diapasones. Allí tienen que aprender a hacer dos pruebas, el Weber y el Rhine, o mediante un instrumento que se llama audiometría, en que se mete el paciente en una cabina insonorizada y se envían sonidos, y se determina cada frecuencia. Le voy a explicar un poquito así rápido el Weber y el Rhine. Hay que recordar que el oído puede oír de dos formas. Por la vía aérea, es decir, yo pongo un sonido aquí y este sonido llega al tímpano, mueve el huesecillo, mueve el líquido y se produce entonces este movimiento del líquido y se produce el sonido. Eso se denomina vía aérea. O puedo yo directamente estimular el hueso. Tomo un diapasón o un instrumento, lo apoyo sobre la mastoide o sobre la frente y el sonido se transmite por el hueso directamente hacia la cóclea y se estimula las células ciliares directamente. Eso se denomina vía ósea. Entonces, yo sabiendo que existe la vía ósea y la vía auditiva, puedo determinar los diferentes tipos de hipoacusia. Se puede dañar el nervio o la cóclea, eso se denomina hipoacusia sensorio-neural, o se puede dañar el martillo y el tímpano o el conducto auditivo, eso se denomina hipoacusia de transmisión. Entonces, para esa hay dos pruebas, el test de Rhine y el test de Weber. Entonces, el Rhine, yo aplico un sonido sobre la mastoide, como dice aquí el dibujito, y después le pregunto al paciente cómo oye. Después se lo saco y se lo pongo delante del oído y le pregunto cómo oye. Lo normal es que oiga mejor por el aire. Eso se denomina Rhine positivo. ¿Ven aquí? Vía aérea mayor que ósea. Eso es lo normal, o también está presente en las hipoacusias sensorio-neurales. Si yo le aplico el diapasón aquí y el paciente, y luego por delante, por la oreja, y el paciente escucha mejor en el hueso, eso entonces me dice que la hipoacusia es de transmisión, porque el sonido no se transmitió bien por el aire. ¿Ok? Ese es el test de Rhine. Y el test de Weber, yo aplico el sonido en la línea media, en la frente, sobre el hueso nasal o sobre los dientes, y le pregunto al paciente por qué oído escucha mejor. Lo normal es que uno escuche los dos sonidos por igual. Pero si el paciente oye mejor, por ejemplo, él me dice que escucha mal por el izquierdo, ¿ya? Yo digo, señor, ¿usted en qué oído escucha mal? Por el izquierdo, doctor. Ah, ya. Entonces yo le pongo el diapasón y él, cuando yo le pongo el diapasón, dice que escucha mejor en el sano, entonces yo digo que eso es una hipoacusia sensorio-neural. Pero si yo le pongo el diapasón y el paciente me dice que escucha mejor en el malo, entonces eso se denomina hipoacusia de transmisión. ¿Ok? Entonces uno con esas dos pruebas, con el Rhine y el Weber, puede determinar qué tipo de hipoacusia tiene el paciente. ¿No? Cuando pasemos por otorrino se lo voy a enseñar bien. Y después ya cuando sean internos tienen que saber hacerlo. Luego de evaluar entonces el oído, vamos a evaluar el cuello, en el debemos evaluar la columna cervical,
los músculos más prominentes, que son el trapecio y el esternocleidomastoideo, los vasos sanguíneos, acuérdense que la carótida y la yugular están en el cuello, la glándula tiroides, la paratiroides, pero es muy raro, no se puede evaluar. Debemos palpar la vía aérea, ¿cierto? La laringe, el ioides, el tiroides y el cricoides, la tráquea y los ganglios linfáticos. Entonces, recordar de anatomía que el cuello tiene triángulos. Tenemos el triángulo anterior, por delante del esternocleidomastoideo, la línea media y el ángulo de la mandíbula, y el triángulo posterior, el borde posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio. Hay que recordar que debajo del esternocleidomastoideo tenemos los vasos, el paquete vascular nervioso, ¿cierto? La arteria carótida, la vena yugular y el nervio vago. Entonces, el examen del cuello, recordar que deben evaluar la forma, los movimientos, la presencia de ganglios linfáticos, determinar si son indoloros, dolorosos, si están adheridos a profundo, el tamaño y la consistencia y la ubicación. Porque depende de la ubicación, también puede decirnos de qué lugar es el cáncer. Deben palpar el tiroides, los pulsos carotídeos, valorar los pulsos venosos y la laringe. Entonces, en el cuello pueden haber alteraciones de la forma, por ejemplo, en este caso, un cuello corto, ¿cierto? Por una ausencia de las vértebras cervicales superiores en el síndrome de Klippel-Feil, o un cuello más cortito en los pacientes con síndrome de Turner, o presencia de tortícolis, ¿cierto? Congénita o adquirida. Deben también evaluar la motilidad, la flexión, extensión y rotación del cuello, palpar los músculos, como le dije antes, el trapecio y el esplenio, perdón, hacia posterior, y hacia lateral el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo y hacia posterior pueden palpar la prominencia de la apófisis espinosa número 7. Luego deben evaluar la presencia de ganglios, ¿cierto? Como dije antes, la consistencia, la movilidad, la sensibilidad, el tamaño y la ubicación. De acuerdo a la ubicación, uno puede decir más o menos de qué área es la lesión, ¿cierto? Si la lesión es de cuero cabelludo, se inflaman los ganglios occipitales o auriculares posteriores. Si es, por ejemplo, de la parótida o de la parte posterior de la cara, se inflaman los parotidios. Si es de la base de la lengua o del piso de la lengua, se van a inflamar los submentonianos. Si es, por ejemplo, de la laringe o de la supraglotis, los cervicales posteriores. O si es del estómago, por ejemplo, o de pulmón, los supraclaviculares. Ahí está como un dibujito. Ahí en los apuntes se los voy a mandar, ¿cierto? Los diferentes ganglios que se inflaman, ¿ven? Los submentonianos, los pisos de la boca, el labio, los occipitales del cuero cabelludo, ¿ya? Es importante, nosotros en otorrino y en cirugía de cabeza y cuello, separamos los triángulos por áreas. Y entonces decimos el área 2, perdón, el área 1 o submentoniano, 1A y 1B, pero con que ustedes digan 1 está bien. Área 2, que es el esternocleidomastoideo, los dividimos en 3. Los que están hacia arriba son el área 2, al medio área 3 y abajo área 4. Triángulo posterior, área 5. Y triángulo anterior, donde está la tráquea, área 6. Entonces uno puede decir, adenopatía de 3 centímetros, adherida a planos profundo, ubicada en el área 3 laterocervical izquierda. Entonces uno ya sabe que está la adenopatía ahí. O dice adenopatía indurada en el área 5B. ¿Ok? Luego de evaluar las adenopatías, ¿cierto? Y el cuello, palparlo, debemos palpar las glándulas del cuello, que tenemos precisamente la glándula tiroides. Hay que recordar que la glándula tiroides es una glándula que tiene 2 lóbulos, derecho e izquierdo, y un istmo, que está ubicado sobre el segundo o tercer anillo traqueal. ¿Ok? ¿Cómo se palpa la tiroides? Hay 2 formas de palparla, de frente al paciente o por detrás. De frente al paciente, con el pulgar, empujamos, por ejemplo, el lóbulo derecho, pongo mi pulgar sobre el lóbulo derecho y tracciono o empujo hacia la izquierda. Y entonces hago que se protruya el lóbulo tiroideo izquierdo. Con mi índice y mi pulgar, palpo entonces el lóbulo izquierdo. Para evaluar el derecho, con mi pulgar derecho, pongo mi pulgar en el lóbulo izquierdo del paciente, lo tracciono hacia la derecha, se protruye el tiroides derecho del paciente y lo palpo. Debo evaluar entonces, más o menos el tamaño del lóbulo es más o menos del tamaño de la última falange.
¿ya? Para que recuerden más o menos el tamaño. O lo puedo palpar por detrás. Me pongo por detrás del paciente, entonces con mi pulgar y mi índice, ¿cierto? Como aquí, pulgar, dedo medio, pulgar. Toco entonces la tiroides y la voy palpando. Palpo la consistencia y siempre hay que pedirle al paciente que degluta. ¿Por qué? Porque la tiroides se va a mover con la deglución, entonces podemos confirmar que, por ejemplo, el nódulo que encontramos es de la tiroide o es un ganglio, ¿ya? Los ganglios no cambian con la deglución, en cambio los nódulos tiroideos sí cambian con la deglución. Entonces debemos valorarla, como dije, la consistencia, ver si está aumentada de tamaño, eso se denomina bocio, o la presencia de nódulos, el tamaño, la ubicación, la consistencia, igual que los de la tiroides. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta paciente, vemos un aumento de volumen a nivel de la glándula tiroides. Le pedimos, es una foto, pero si le pidiéramos que deglutiera, esta masa se movería, entonces estamos frente a un bocio. O, por ejemplo, esta paciente que tiene un aumento de volumen difuso, pero también dentro de ese aumento difuso uno logra ver como una bolita más grande, un nódulo tiroideo. ¿Ok? Luego entonces debemos palpar también la carótida, recordar palpar los pulsos carotídeos, auscultar la carótida para determinar la presencia de frémito o de algún soplo y recordar no apretar mucho porque hay algunos pacientes que pueden ser hipersensibles y al apretar mucho el seno carotídeo producir una bradicardia. ¿Ok? Y en algunos pacientes cuando palpen también pueden haber lesiones ateromatosas que al palpar fuertemente puedan producir un émbolo y producir un accidente cerebrovascular. Es raro, pero hay que tener ojo con eso. ¿Es posible que no sea palpable? Puede ser, pero es raro. Generalmente se palpa el pulso carotídeo. Me refería a la tiroides. ¡Ah, la tiroide! Sí, pues sí, la tiroide a veces no se puede palpar porque es muy chiquitita. Pero ahí tú podías palpar encima, es decir, no la palpas o porque el paciente también es muy gordo, ¿cierto? Tiene mucho tejido adiposo. También a veces dificulta eso la palpación. ¿Ya? Si pasa eso y tiene ¿Entiende, alguna profe? sospecha de algo, le pedí una ecografía. ¿Ya? Vale, profe. ¿Ya? Y luego valoramos la yugular, ¿cierto? Las yugulares normalmente no se ven, pero a veces cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca o hacer que el paciente puje o haga una expiración, ¿cierto? Forzada, se puede ingurgitar la yugular. Entonces acuestan al paciente, ahí cuando pasen ustedes por semiología, cuando pasen en semiología bueno, no sé si este año van a pasar por el hospital, ¿cierto? Se acuesta al paciente, elevan la cabeza en 30-40 grados, le piden que gire la cabeza hacia el otro lado y entonces evalúan la presencia o no de la yugular. Lo normal es que no aparezca. Cuando están ingurgitadas, entonces uno debe pensar que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca o una alteración del llene venoso como un síndrome de vena cava superior. ¿Ok? Y si uno le pide al paciente que puje, ahí sí se puede ingurgitar y ustedes pueden lograr ver las yugulares, externas principalmente. Luego de valorar entonces la carótida y lo yugular, valoramos la vía aérea. Recordar entonces que la vía aérea o la laringe está formada por el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y luego la tráquea. Entonces uno puede tocar eso y siempre recordar que está en la línea media. En algunos pacientes, en los hombres principalmente, se puede ver fácilmente, ¿ya? Como la manzana de Adán que le dicen, que esta es la costadura del cartílago tiroides y bajo él está el cartílago cricoides. Más adelante les voy a enseñar después cómo deben palparse por si tuvieran que hacer en algún momento una cricotiroidotomía de emergencia, ¿cierto? Un paciente con una asfixia, no lo pueden intubar, deben hacer una cricotiroidotomía aquí, en la membrana entre el cricoides, que está aquí, y el tiroides. Ahí se rompe esa membrana. ¿Qué lesiones podemos encontrar también en el cuello, ¿cierto? Lesiones como quistes, se denomina quiste branquial, a un aumento de volumen, ¿cierto? ¿Ven? Este paciente que tiene este cuello, y aquí hay un aumento de volumen difuso, blandito, quiste branquial, o pueden ser quiste de la línea media, quiste tirogloso. Acuérdense que el tiroides de embriología, ¿dónde se forma la glándula tiroides? En fisiología, en embriología, perdón, embriología. ¿Dónde se forma la glándula tiroides? ¿Nadie sabe?
¿Pasaron por embriología? No ¿No? recuerdo, profe. Ya. La glándula tiroides se forma en la base de la lengua, ¿cierto? Arriba. Y a medida que va el embrión desarrollándose, esa glándula va bajando por el cuello y termina ubicándose frente a la tráquea. Entonces hay veces que en ese trayecto, en el descenso, la glándula tiroides puede dejar un conducto o un quiste, se llama quiste del conducto tirogloso, entre la lengua y la tiroides, porque la lengua, el tiroides se formó arriba, ¿ok? Ojo, cuando sean cirujanos, otorrinos, cirujanos infantiles, vamos a operar un quiste tirogloso. Y yo, tonto, nunca pensé, y no me enseñó mi profesor, que puede que el paciente no tenga tiroides, ¿cierto? Porque ¿Se puede quedar arriba o no? eso, entonces yo tontamente le saco el quiste y lo dejo sin tiroides. Entonces siempre cuando vayan a aspirar un quiste tirogloso, una ecografía para ver que el tiroides esté en su lugar, ¿ya? Porque si no, capaz que le saquen el tiroides, ¿ya? Pueden haber tipo de tumores, higromacrísticos, que son tumores de los linfáticos cervicales. Pueden haber divertículos faringeos, que son una dilatación de la mucosa faríngea hacia la tráquea, como hacia los músculos, entre comillas, en que se produce como un divertículo de Zenker, se denomina. ¿Ok? Entonces, todas esas lesiones pueden haber linfomas, metástasis, tumores, paraganglioma, tuberculosis. ¿Ok? Es una clase como larga y aburrida, pero es importante que estudien semiología de cabeza y cuello. Acuérdense que a veces ni siquiera uno va por la calle, va en la micro y mira a una paciente y tiene un bocio gigante. Oiga, señora, vaya al doctor porque tiene bocio. O no sé, le veo una lesión en la cara, no sé, yo soy otorrino, pero a veces llegan por otras cosas. Oiga, tiene un cáncer de cuero cabelludo. ¿Ok? La cara es lo que ustedes más ven. No necesitan desnudar al paciente ni sacarle la ropa. Entonces pueden hacer diagnósticos fáciles solo mirando al paciente. ¿Ya? Y acordarse que en la clínica diaria siempre tienen que examinar los oídos, la nariz, la garganta, el cuello, el tiroides, los ojos. ¿Ya? Dudas, preguntas. ¿Ni una? ¿Chiquillo? Los puntos más destacables como para sacar preguntas de prueba. Ah, todo, po. Todo es, Todo nomás. todo es destacable. Pero déjame, voy a hacerle algunas preguntas. ¿Eh? Ah, no, pero bueno, como les voy a mandar ahí la guía, ahí hay algunas preguntas. Po. Ah, cierto, ¿verdad? Con Pero por eso es, ejemplo, a ver, esa es ejemplo, la guía. consulta a un paciente con una tosis palpebral, anhidrosis y miosis. ¿Dónde está ubicado probablemente la lesión? A ver, si tenía tosis, miosis, anhidrosis, en oftalmo. ¿Cómo se llama ese síndrome? Síndrome de Horner. Horner, eso. ¿Y los síndromes de Horner dónde están las lesiones? ¿Los tumores dónde están? ¿En qué parte? ¿En qué? En el tronco simpático. Eso. ¿Y dónde está ubicado eso? ¿En él? ¿Dónde? Plexo simpático tiene otro apellido. Plexo simpático. Cervical. Eso. Entonces, ¿dónde está la lesión? En el cuello. En el Eso, plexo en el simpático cuello. cervical. Eso. Llega un paciente a consulta. Doctor, ¿por qué viene? Tengo vértigo. Estoy mareado. Entonces, ¿qué tienen que mirarle? Ojos. Los ojos. ¿Qué van a aparecer? ¿Qué puede tener en los ojos? ¿Cómo ¿Cómo se se llama? llama cuando se mueven de un lado para otro? Eso. ¿Cómo se llama? ¿Nistagmo? Nistagmo. Nistagmo. Nistagmo, ¿cierto? Nistagmo. Entonces ustedes ya, nistagmo. Entonces ustedes dicen, tiene nistagmo, está mareado, puede ser esto central o periférico, ¿cierto? Porque el doctor me dijo que puede ser central o periférico. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo puede ser periférico? Central sería del vestíbulo Central sería ciliar. del tronco cerebral o del cerebelo.
Ah, ya. ¿Y el Periférico vestíbulo sería del coclear órgano sería? del equilibrio, ¿cierto? Ah, ya. ¿Cierto? Ya, Ya, genial. entonces, como yo hice semiología de cabeza y cuello, ¿qué tengo que mirarle? Aparte de los ojos, Los oídos. los oídos. Perfecto. ¿Por qué? Yo soy el paciente y les voy a decir, oye, doctor, ¿sabe qué? Además que estoy mareado, hace 3 días empecé como con dolor de oído y estaba con un poco de fiebre. Entonces ustedes le miran el tímpano. ¿Cómo tiene que estar ese tímpano? Si tuve fiebre y me duele el oído, ¿qué puedo tener? Infección. Una infección, ¿cierto? ¿Cómo se llama una infección del oído? Una otitis. Otitis. Ustedes son médicos, no son, no sé, po, ingenieros comerciales. Infección del oído se llama otitis. Entonces las otitis pueden ser medias, externas, ¿cierto? Entonces digamos ¿Cómo que una esta era una otitis otitis. media o externa puede afectar el órgano vestíbulo coclear? Eso, porque, a ver, yo tengo una otitis media. Entonces, justo en todo esto de anatomía de semiología, aquí está. Oído medio. ¿Ven la foto? Sí, profe. Ya, entonces, la señora viene y te dice, estoy mareada, tú la examinaste, tiene nistagmo, ¿cierto? Tú le seguiste preguntando, ¿tiene alguna otra molestia? Sí, doctor. Además, hace 3 días empecé con fiebre, me duele el oído izquierdo. Perfecto. Tú le miras el tímpano. ¿Cómo debería estar el tímpano en una otitis media aguda? Yo le mostré una foto. Inflamado. Inflamado, ¿cierto? Debiera estar así. Entonces tú le miráis el tímpano y chuta, te encontráis con esto. Está eritematoso, hay pus en la caja timpánica cuando no debiera haber caja timpánica. Entonces yo le digo, tiene una otitis media aguda. Y si tiene una otitis media aguda con nistagmo, chuta, ¿qué le está pasando? Piensa que la infección está aquí. Entonces, ¿qué le está pasando a la infección? ¿Es una otitis media aguda Diseminando. simple? ¿Mm? Se está diseminando al interior. Se está Está diseminando. generando Perfecto, se está bien. generando un aumento de la permeabilidad en el tímpano. Ya, pero como tú dijiste, se está diseminando. Las otitis, cuando pasemos por otorrino, van a ver que ustedes se complican. Aquí hay una membranita, una telita que la separa del cerebro, entonces me puede dar una meningitis, ¿cierto? Claro. Aquí hay una vena, se llama vena yugular, me puede dar una trombosis de la vena yugular. Hacia atrás tengo la mastoides, me puede dar una mastoiditis, entonces yo tengo que examinarla y tocarle la mastoide. Pero aquí hay la foto, mira lo que hay aquí. ¿Qué es esto? Aquí, El urtículo y el sáculo. eso. Entonces, si la infección está aquí, ¿qué me está provocando entonces el vértigo? Una infección de, ¿cómo se llama esto? El urtículo y el sáculo. Eso, por eso tiene un nombre, laberinto. El laberinto, ¿cierto? Membranoso, que es, como dices tú, el sáculo y el utrículo y la cóclea, está infectada, se llama laberintitis. Entonces, esa paciente que llegó a tu consulta con vértigo, con nistagmo, con un aumento de volumen de la membrana timpánica, con fiebre, está haciendo entonces una otitis media aguda y se está complicando con una laberintitis. Entonces, simplemente con el examen físico y la anamnesis, ustedes ya descubrieron qué es lo que tiene la paciente. Y eso que no les he enseñado todavía, que se las van a enseñar a ustedes en neurología, el examen neurológico y el examen vestibular. ¿Cierto? Ya. Otro caso, la paciente viene con nistagmo, tiene ese movimiento de los ojos, perfecto, listo. Tú le miras el tímpano, está normal. Pero como el doctor Muñoz te enseñó que tienes que examinarle toda la cabeza, aparte del nistagmo, entonces le dijiste que dijera A. Y resulta que la úvula está paralizada y se le va hacia el lado izquierdo. Entonces tiene una parálisis de ¿qué nervio? Si la úvula se le va al izquierdo, en la parálisis del hipogloso, ¿hacia qué lado se va la lesión? Hacia la sana. Hacia la sana. Entonces, ¿qué nervio estaría mal? Del derecho. Es el derecho, ¿cierto? Bien. Entonces, chuta, tiene nistagmo, tiene una parálisis del glosofaringio, y tú además le haces unas pruebas neurológicas que todavía no las han visto, pero el paciente, no sé, tiene un romber alterado, tiene una dismetría,
Entonces, ¿qué está haciendo? Un accidente cerebro, Vascular. eso, de tronco, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la anamnesis. Ustedes como médicos tienen que saber anamnesis bien y examen físico bien. Porque eso te va a hacer el 90% de los diagnósticos. Si tú examinas bien el oído, examinas bien la garganta, viene un niñito, doctor, hace 3 meses, una mamá, doctor, hace 3 meses que el niño le sale pus por la nariz. ¿Por qué lado? Por la fosa nasal izquierda. Listo, tú le miráis y sabéis diferenciar lo que es una fosa nasal normal y le encontráis, no sé, o un tumor o un cuerpo extraño. Todo está en el examen físico. ¿Ok? Entonces estudien bien. Fisiología es lo más importante. Anatomía era como las letras, ¿cierto? Fisiología eran las palabras. Pero semiología es el lenguaje. Es la oración. Entonces tienen que aprender de lo básico. Primero las letras, eso es anatomía. Después las palabras, fisiología, cómo funcionan las cosas. Después la semiología. Y después la fisiopatología, ¿ok? Las diferentes enfermedades, después cómo tratarla, cómo curarla. Así que es importante que estudien. Así que todo, entre comillas, es útil. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas? Doctor, Sí, ¿las amígdalas linguales se pueden inflamar? claro, sí. Po. La amígdala, el anillo de Valdeyer, ¿cierto? Es un conjunto de estructuras linfáticas que están compuestas por el cábum. En el cábum tenemos el adenoides, las amígdalas palatinas, que están en el paladar, las amígdalas linguales, que están en la base de la lengua, y los cordones laterales o los folículos faringeos, que son como amígdalas chiquititas dentro de todas las faringes. Entonces, yo le puedo sacar las amígdalas a un paciente y después tener amigdalitis. Sí, pues, amigdalitis lingual. Es decir, las amígdalas de la lengua se pueden infectar y dar una amigdalitis. Más preguntas. ¿Clarito? Todo esto está en los apuntes, así que yo se los voy a mandar. Los apuntes, si quieren le mando los libros y después les voy a mandar también la clase y todo eso. Díganle a la delegada que me escriba, ¿ok? Y les voy a mandar esa guía como de autoayuda para que ustedes repasen algunas cosas más importantes. En la pregunta de la prueba, no sé, por el año pasado la doctora me pidió preguntas de selección múltiple. Yo creo que este año será igual. ¿Ya? Nos veríamos entonces, chiquillos, el otro martes, me parece, ¿no? Profe, Sí. en la guía de autorregulación o los apuntes quizás vienen casos clínicos como para orientar esto mismo que dice para ir integrando los conocimientos, o es solo como apunte de teoría. Es como teoría. No, mira, lo hice el año pasado y no lo he revisado así profundamente, porque cuando uno hace uno después se olvida. Pero es más teoría. ¿Pero ustedes prefieren casos clínicos? O sea, en lo personal quizás podría agregar algunos como casos clínicos como los que hizo ahora, algo rápido, sencillo, básico, para poder ir orientando lo mismo que acabamos de ver. Mira, Se podría hacer. es que hay una clase, la tercera clase se llama síndromes en otorrino. Que la autora me dijo que hiciera esa clase, pero que en otorrino no hay muchos síndromes, po, ¿cachai? Entonces yo tenía pensado hacerlo así, por ejemplo, dolor de oído, otalgia, ¿ya? Que eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces las diferentes enfermedades que te producen otalgia. Pero si ustedes me dicen que prefieren casos clínicos, podríamos enfocarlo en casos clínicos también. O ¿Cachai? sea, Pero, por ejemplo, llega eso un es lo que comento yo. paciente con esta foto, con esta lesión, con ¿qué diagnósticos son? Probables diagnósticos. ¿Cómo lo tratarían? ¿Prefieren eso? O sea, como le digo, en lo personal le comento eso. No sé si el Pero el resto del resto, curso pues, está de que acuerdo. pueden hablar, pues si no están mudos. Sí, sí, igual estoy de acuerdo. ¿Sí? Es mejor. Ya, pues entonces yo voy a tratar de hacer así, un poquito más, no tan aburrido como esto, que es leer información, sino que más casos clínicos y, por ejemplo, paciente que consulta por, no sé, por hipoacusia, ¿qué debemos hacer? ¿Les tinca eso? Examinar el oído, identificar que no tenga ningún tapón, hacer el Riner, el Weber. ¿Qué exámenes les pueden pedir? Audiometría, impedancio. ¿Prefieren así? ¿Sí? ¿No?
Sí, profe. Ya. Entonces Sí. la tercera clase que dice síndrome va a ser un poco así. Un poco de más casos clínicos, más interactivo. La próxima clase me parece que es el martes, ¿no? La de síntomas y signos de otorrino. Sí, profe. Ya. ¿La podemos empezar a las 2 como hoy día? ¿Les parece mejor empezar a las 2? ¿Sí? O sea, en el cronograma que nos mandaron está modificado y dice a las 2. Ah, ya, pues bueno, entonces empezamos a las 2 el martes. Dígale a su compañera que me mande su dirección, su correo electrónico para que yo le pueda mandar todo. Ya, perfecto. Profe, la clase del miércoles dice a las 2:45. ¿Eso se queda tal cual o también se adelanta A a las las 2, pues hagamos todas las clases a las 2. Pues. Si ustedes pueden y no les incomoda a las 2, yo prefiero las 2. Pues. Más temprano mejor. Ya, Ya, ya chiquillo. Nos vemos entonces el miércoles. O martes, no sé qué día es. Martes parece. Ya, sí, el martes. cuídense. Ya, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao. 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 Chao.